Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, imaginemos la situación por un momento. Vamos conduciendo tranquilamente, disfrutando del trayecto, sin preocupaciones, y de repente, ¡pum!, se enciende esa temida luz naranja en el panel de instrumentos. Sí, la luz de Check Engine. Es una señal que, seamos sinceros, puede generar un pánico tremendo. Es casi como entrar a urgencias médicas sin saber qué te pasa. Pero bueno, no hay que alarmarse. Hoy vamos a ponernos la bata de diagnóstico para examinar un caso súper específico y, la verdad, fascinante. Vamos a diseccionar a fondo el código de diagnóstico P024C. Porque, ojo, esto no es un fallo aleatorio, es una alerta súper precisa sobre la salud de uno de los sistemas más potentes del vehículo. Y claro, esto nos lleva directamente a hacernos la gran pregunta: ¿qué esconde realmente esa luz del motor? Es de locos pensarlo. Un motor enorme, pesadísimo, construido con aleaciones de metales ultrarresistentes y capaz de generar cientos de caballos de potencia, puede caer completamente de rodillos por culpa de una avería diminuta y casi invisible. Detrás de ese indicador luminoso no suele haber un pistón roto o una catástrofe mecánica gigante, sino un fallo de comunicación, una simple discrepancia eléctrica o un sensor que se ha bloqueado y que tiene el poder absoluto de asfixiar a esa bestia mecánica. Así de increíble. Así que, para entender exactamente cómo sucede todo esto, vamos a seguir una ruta súper clara. Primero descifraremos el código P024C, luego veremos los síntomas y sus causas principales. Pasaremos a una guía de diagnóstico paso a paso, hablaremos de los errores y riesgos críticos que hay que evitar a toda costa y, por último, repasaremos las soluciones y reparaciones. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer paso, descifrando el código P024C. A ver, antes de entender por qué se rompe algo, hay que entender cómo funciona cuando estás sano. Y la anatomía del coche aquí es alucinante. Este código, el P024C, apunta directamente a un fallo en el circuito del sensor de posición del actuador de derivación, o el famoso bypass, del intercooler. Suena a lenguaje alienígena, lo sé, pero pensadlo de esta manera. El motor de un coche con turbo es como un sistema respiratorio de alto rendimiento. Para correr más, necesita respirar aire súper frío y denso. Si la computadora del motor, LCM, detecta que la comunicación con la zona que regula ese aire está fallando, salta este código. Básicamente el cerebro del coche te está gritando: «Oye, he perdido el contacto con uno de mis pulmones». Y ese pulmón o componente crítico es la válvula de derivación del intercooler. Fijaos, cuando un turbo comprime el aire para meterlo a presión en el motor, ese aire se calienta una barbaridad por la fricción. El intercooler actúa como un radiador gigante que lo enfría para que vuelva a ser denso y de potencia. Pero el aire no siempre tiene que pasar por ahí. Esta válvula es literalmente el director de orquesta. Decide cuánto aire pasa por el intercooler y cuánto se desvía. El sensor le dice a la computadora lo abierta o cerrada que está en cada milisegundo. Si ese canal de comunicación se corta, bueno, el motor pierde por completo el control sobre su propia respiración. Pasamos a la sección 2, síntomas y causas principales. Cuando empezamos a investigar a los sospechosos habituales detrás de este código, la ironía es brutal. Tenemos una máquina diseñada para soportar miles de explosiones por minuto y los causantes de su caída son casi ridículos. Hablamos de una simple mota de suciedad que atasca la válvula, o un sensor que dice basta, un cable con un poco de corrosión por la humedad o incluso un diminuto pin doblado en un conector de plástico. Por supuesto, podría ser un fusible fundido que cuesta céntimos o, en casos más raros, que la propia computadora falle. El punto aquí es que un cortocircuito minúsculo desata un caos total. Y el contraste al volante es drástico. Un motor sano va como la seda, te da toda la potencia y exprime cada gota de combustible al máximo. Pero cuando el P024C hace su aparición, el vehículo entra en pánico. Se activa lo que llamamos el modo seguro o limp home. Es un modo de supervivencia extrema. El coche corta la potencia para evitar autodestruirse. Quien va al volante lo nota de inmediato. El coche no tira, da tirones bastante violentos al intentar acelerar y el consumo de gasolina se dispara por las nubes porque el motor está trabajando a ciegas. Vamos con la sección 3, nuestra guía de diagnóstico eficaz. Llegados a este punto en el que el coche pide auxilio, hay que intervenir. Pero ojo, hacemos una pausa aquí porque esto es vital. Antes de sacar un solo destornillador, tenemos esta advertencia directa del especialista Javier Romero, nuestra fuente de origen. No olvides desconectar la batería antes de meter mano al sistema eléctrico. Esto no es una sugerencia al aire, es la regla de oro absoluta. Ignorar esto significa que un simple chispazo al tocar los cables puede freír el cerebro electrónico del coche. Lo que iba a ser una reparación de rutina se convierte instantáneamente en una catástrofe para el bolsillo. Así de claro. Vale, con la batería ya desconectada, los mecánicos siguen estos 4 pasos súper metódicos para cazar al fantasma eléctrico. Primero, siempre hay que revisar los boletines de servicio técnico. Muchas veces el fabricante ya sabe que esto pasa y te da la solución en bandeja. Segundo, una buena inspección visual, buscar cables pelados, óxido o ver si la válvula está llena de porquería.
Tercero, sacar el multímetro y probar la continuidad, asegurando que la electricidad fluye bien desde el sensor hasta la computadora. Y cuarto, la prueba de fuego. Conectar un escáner profesional y mandarle la orden a la válvula de que se mueva. Si hay buena corriente pero la válvula ni se inmuta, ahí tienes al culpable. Entramos en la sección 4, errores y riesgos críticos. Porque el camino del diagnóstico está llenísimo de trampas. Fijaos en las barbaridades que se pueden cometer. Cambiar un sensor directamente sin molestarse en limpiar la válvula primero es, literalmente, tirar el dinero. El sensor nuevo va a fallar igual si todo sigue atascado. Ignorar los boletines del fabricante es perder tiempo en pruebas que no sirven. Ya hablamos de lo peligroso que es no desconectar la batería, pero el peor error, sin lugar a dudas, es ignorar el código porque, bueno, el coche todavía arranca. Si la mezcla de aire es incorrecta durante mucho tiempo, las temperaturas del motor se vuelven locas. Eso te puede destruir el turbo o causar un sobrecalentamiento tan brutal que el motor acabe fundido. Y por fin, la sección 5, soluciones y reparaciones. No todo son malas noticias. Hay soluciones muy concretas para devolverle la vida al vehículo. Dependiendo de lo que hayamos visto en el diagnóstico, la solución puede ser tan simple como limpiar a fondo esa válvula atascada por la carbonilla. Si el sensor está muerto, pues se cambia por uno nuevo. Si los cables están pelados o hay óxido, se repara la instalación para asegurar un contacto eléctrico perfecto. A veces, todo el misterio se resuelve cambiando un fusible de nada, o incluso, si el boletín técnico lo dice, basta con una reprogramación del software de la computadora. Eso sí, la recomendación absoluta es usar siempre repuestos originales para que los parámetros cuadren al milímetro con lo que el motor espera. Y para terminar, os dejo con esta reflexión. ¿De verdad vale la pena jugarse un motor entero que cuesta miles de euros por no atender a tiempo un simple sensor o una válvula sucia? Este código es un grito de auxilio del coche. Como hemos visto en este recorrido, la clave es actuar rápido, con cabeza y siguiendo los pasos ordenadamente. Así evitamos que una chorrada eléctrica acabe en el desguace. Entender cómo nos habla nuestro coche es nuestra mejor herramienta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta explicación haya servido para perderle el miedo a esa luz del motor y arrojar un poco de luz sobre el asunto. Hasta la próxima.